Bienvenidos a Sanamente, el espacio donde hablamos de salud mental con el corazón abierto. Yo soy Silvana González, psicóloga, y hoy daremos una mirada retrospectiva hacia ese espacio que tuvimos de pandemia, a ese confinamiento y mirar cómo después de mucho tiempo nos ha afectado emocional y biopsicológicamente. Hoy nos acompaña la doctora Sandra Fajardo, médico especialista en salud y seguridad en el trabajo, para hablar de este tema. Doctora, bienvenida a este Muchas espacio. gracias. Muchas gracias, doctora Silvana, por la invitación. Para mí es todo un honor y un placer participar en este espacio. Quiero que compartamos este rato, que sea un rato agradable y que sea de mucho beneficio para las personas que nos ven y que nos acompañan. La pandemia dejó huellas en nuestra salud mental, en nuestra salud física y en nuestras relaciones. Hablemos un poquito, doctora, de cómo se ha visto afectada en las consultas o esa preponderancia de patologías o enfermedades relacionadas como a la salud mental dentro del campo laboral, si se han aumentado o no esas recepciones de esas patologías después de la pandemia. Por supuesto que sí. Después de la pandemia notamos a nivel ocupacional y a nivel de medicina general un aumento sobre todo en los trastornos de la ansiedad, la depresión, muchos acompañados de un sentimiento de soledad y de vacío. Se ha tomado desde la parte médica algunas intervenciones, se han hecho de tipo farmacológico, pero la idea es que también aprendamos a apoyarnos en otro tipo de herramientas donde no solamente sean los fármacos los que, digamos, dirigen la parte terapéutica, sino también otro tipo de herramientas como por ejemplo las ayudas psicológicas, el hacer ejercicio al aire libre, el asistir a terapias, terapias de relajación, abrir el espacio y sobre todo pedir la ayuda porque tenemos en nuestra mente a nivel cultural y no está como muy bien visto todavía el pedir ayuda y es necesario. Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas y ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo si es una buena manera de solucionar y solventar nuestras emociones y nuestros sentimientos? Quisiera preguntar un poco sobre cómo cambiaron esas dinámicas de relaciones sociales frente a ese otro vivir de la pandemia, es decir, cómo lidiamos con esos miedos, con esas pérdidas, con esa incertidumbre de lo que iba a pasar y luego, digamos, de volver, entre comillas, a una vida normal. ¿Qué puede usted observar, no solamente en los pacientes, sino como en todo ese entorno de salud? ¿Cómo afronta la persona esa nueva vivencia a recuperar esos espacios, pero con todavía secuelas de esos miedos, de esas incertidumbres, de esas pérdidas de pronto no elaboradas? O sea, cómo ve esas personas enfrentándose nuevamente a la vida sin elaborar como la totalidad de lo que fue o lo que vivió personalmente esa pandemia? Sí, básicamente ha habido un cambio bastante drástico a mi modo de ver en cuanto a las dinámicas después de lo que de la pandemia, principalmente a nivel laboral, porque por cuestión de la pandemia hay muchos trabajos, muchas labores, la gente se quedó laborando desde casa y la gente prefiere hoy en día hacerlo todo remoto. Entonces, los encuentros, los espacios para desplazarse al trabajo, para ir a tomarse el cafecito, para ver los amigos, esos espacios también se redujeron bastante. Otras personas de pronto se dieron cuenta o ya lo traían, pero con la pandemia se dieron cuenta que de pronto le tienen temor a subirse al Transmilenio o a socializar o de pronto evitan estar en sitios donde confluya mucha gente, por ejemplo, estadios, conciertos, porque se dieron cuenta que de pronto sí lo traían, pero ya no lo toleran de buena manera, entonces evitan espacios concurridos o salir o socializar, prefieren no socializar.
También noto mucho la irritabilidad en las personas, pues lejos de mejorar, ahora las personas son como más irritables, em, Como tienen menos muy tolerante a baja, la frustración. menos tolerancia a la frustración. También en los niños vi demasiados cambios. Nos consultan mucho porque los niños que están, por ejemplo, en la infancia temprana, en la primera edad, son niños muy irritables, con baja tolerancia, muchos con trastornos del lenguaje, tienen conductas, sienten o tienden como a autolesionarse. Entonces el manejo de las emociones también en ellos se vio bastante afectada. Las personas también evitan, por ejemplo, hacer las garfilas, salir de la casa, todo el tiempo, si me lo pueden traer a la casa, que me lo traigan, los domicilios, y no les interesa mucho ya socializar. Entonces son pegados a las pantallas. Pues sí, el amigo es el computador, el teléfono, pero digamos no las personas. Entonces evitan el contacto físico y el contacto emocional. ¿Usted cree que digamos, se vio afectado a diferentes personas en el ciclo vital o algún ciclo vital fue más afectado que otro o indiferentemente cada ciclo vital fue afectado de diferente manera? Para mí cada ciclo vital fue afectado, todos en distinta proporción y de distinta manera, pero porque cada ciclo pues conlleva también su desarrollo. Pero yo pienso que todos fueron afectados, los niños, los adultos maduros, la tercera edad. En la tercera edad se vio mucho el sentimiento y se vive todavía mucho el sentimiento de soledad, de vacío, de depresión. Los adultos, sobre todo, la ansiedad, y en los niños las cuestiones pues como del desarrollo, del habla, de la personalidad, de la interacción social, pero todos fuimos afectados de manera distinta, pero todos nos vimos afectados. ¿Cómo ve dentro del campo laboral y la salud laboral, lo tocaba usted ahora, esos cambios de dinámicas laborales? Hablamos pues ahorita de trabajos híbridos, trabajos en casa. Sin embargo, hay sectores que de alguna otra manera no pudieron descansar, como fue todo digamos, el entorno a la salud, que todo el tiempo estuvo frente a la pandemia y desbordado también en trabajo, que eso también causó un efecto sobre los profesionales en la salud frente a otro tipo de dinámicas como ingenieros o, bueno, otro tipo de personas que sí podían tomar ese trabajo en casa. ¿Cómo vemos este reto, que al final es un reto porque ya no podemos, por más que queramos volver hacia atrás, eh, sino es una transformación, o sea, combinar y lo bueno que traíamos de esa interacción social en grupo frente a estos nuevos retos de la virtualidad? ¿Para usted considera que desde el campo laboral hay mayores riesgos o cuáles serían esos retos dentro de la salud en el campo laboral? Pues en el campo laboral lo que ocurrió es que hacemos la excepción, digamos, del sector salud, porque el sector salud siempre debe ser presencial. Nosotros necesitamos examinar los pacientes, interactuar con ellos, evolucionarlos. Entonces, digamos que el sector salud es como algo atípico, pero en las demás ramas nos dimos cuenta que no era necesario asistir todos los días al trabajo, desplazarse, tomar el autobús, tomar el carro, sino que se podían hacer las diferentes labores desde casa. Entonces, eso cambió bastante porque eso también permite que cuando no te desplazas y no interactúas con las otras personas, pues te vuelves muy solitario, no tienes con quién conversar, no ves otras cosas. Entonces ahí es donde aparece la ansiedad, la depresión, porque realmente no tienes otras formas de interactuar, pero la gente se habituó a eso y nos dimos cuenta que eso era posible y también eso evitaba otro tipo de gastos, como por ejemplo disminuyó el gasto del agua, de la luz, de la productividad en las empresas. Entonces, al evitar ese tipo de costos, pues entonces se prefiere hacerlo ahora desde a la distancia. Y pues tiene sus cosas buenas
que es ahorrar ese tipo de gastos y de costos que para una empresa pues es determinante para el sostenimiento, pero a nivel personal y en el recurso humano, las personas sí se ven muy afectadas porque la mayoría de las personas consiguen amistades o consiguen su pareja en el sitio de trabajo y al tú no tener con quién interactuar, con quién hablar, a quién ver, la cuestión se vuelve más complicada, se vuelve más difícil. Incluso lo mencionaba, que esas habilidades sociales se van decreciendo, o sea, la capacidad de iniciar una conversación, de mantenerla, de pronto llegar a un espacio y ser una persona que rompa ese hielo, o sea, me siento, digamos, limitado porque no he ejercitado, como todo, esas Así es, capacidades de habilidades sociales. Entonces me siento, así ¿será que es, lo hago bien? ¿Será que no? El mismo hecho, por ejemplo, de hablar en público, o sea, todo eso necesita un espacio. Muchas personas también se quejaban, digamos, en la pandemia de largas jornadas, de decir, no tengo el espacio para las pausas porque debo atender la oficina, atender de pronto los niños en casa, o otras necesidades, digamos, del alimento, del descanso en casa. Entonces eran jornadas prolongadas, así de es. pronto frente a lo que era una jornada fija de trabajo por un horario. Entonces también eso y la ergonomía en casa que de pronto no tiene los mismos recursos que en una empresa. Entonces, es lo que decías, ahí tiene sus pros y sus contras. Digamos, frente a ese reto y frente a lo positivo también, todo este tema de la virtualidad y la hiperconectividad, el de relacionarnos desde esas otras formas, también abrió campo a la telemedicina, a teleconsulta, a las valoraciones también con la IA, o sea, cómo vemos también la salud enfrentada eh, pues a estos cambios tecnológicos frente a la importancia de tener esa interacción. Y lo hablo desde mi profesión como psicóloga, porque sí es importante tener ese biofeedback que usted mencionaba, o sea, Claro. de mirar un comportamiento, de tener una interacción con el otro, una mirada, pero vemos que también el auge de las, digamos, consultas también por virtualidad han aumentado. ¿Cómo podemos, digamos, reflexionar frente a este tema? Pues la televirtualidad, digamos que se convirtió en una herramienta básica porque ya venía, pero estaba como dormida y la pandemia permitió que esa herramienta aflorara y hoy en día la utilizamos bastante, sobre todo para sitios que son recónditos o que son de difícil acceso o donde no se puede llegar pues de manera fácil, se utiliza bastante y es un recurso y una herramienta muy esencial, digamos, para nuestra práctica. De pronto escapa un poco a nosotros que no hay el contacto físico y en cuanto al examen médico, la palpación, esa parte, pues digamos, se omite, pero por lo menos tenemos el contacto visual, también estamos escuchando, estamos viendo al paciente, entonces de algún modo es una herramienta que nos sirve bastante y también para esas personas que, digamos, no pueden acceder a los sitios principales o que no tenían, digamos, un buen recurso para asistir al médico, también se convirtió en una buena herramienta. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que sí pudimos evolucionar. En cuanto a las otras profesiones, digamos que las que no necesitan indispensablemente interactuar o tener contacto físico, como en el caso sobre todo de las ingenierías, pues sí, realmente la parte del internet pues ha funcionado bien, pero la parte mental sí es la que se ha visto mayormente afectada, porque como lo comentabas, en- a la hora ya de socializar, es una parte que si tú no tienes la habilidad, se va atrofiando, como todo lo que no se usa, igual la mente también. Y las habilidades sociales son eso, son habilidades que hay que practicar, que hay que ir desarrollando y en la medida en que no se hace, pues se atrofia y cada vez es más difícil. Entonces, ¿qué hacen las personas? Pues pierden interés y al no interesarme, pues no socializan. Pronto cambiemos esas dinámicas de interacción, pero desde la virtualidad. Entonces se pierden como otras cosas como la empatía, el poder conectarme con la emoción del otro, porque sí requiere esa cercanía. Puedo tener una conversación, pero esa conversación puede quedarse, exacto, como en un plano afectivo,
pero muy distante. Entonces, sí hay como algunas afectaciones en el campo no solamente cognitivo, sino también como emocional cuando somos solamente sujetos virtuales. O sea, yo creo que una combinación sería como ese equilibrio, ¿no? Sí. Poder salir a espacios y compartir, pero también tener espacios para el manejo de esas herramientas. Ahora incluso todas las herramientas y plataformas, Instagram, Twitter. Twitter, de pronto TikTok, hablan de la inmediatez, o sea, como consumir y también ofrecer servicios. Vemos muchos servicios a nivel de salud mental, a nivel de pronto de otras alternativas para brindar salud. No hablamos como de terapia porque la terapia tiene como un concepto un poco más científico, pero sí como espacios para hablar de lo que nos pasa, de expresar nuestros sentimientos. Pero se cree que después de la pandemia todo el tema de salud mental se ha abierto, o sea, digamos, ha aumentado la consulta, ha aumentado de pronto como sociedad el poner un foco un poco más detallado en este tema que antes de pronto o antes de la pandemia no era como tan visible. Sí, realmente los temas de salud mental a partir de la pandemia han aumentado y yo pienso que aunque ha mejorado, todavía nos falta trabajar mucho la parte mental. Yo ya lo había comentado y lo había dicho, todos en algún momento de la vida necesitamos ayuda y está bien pedirla y hay que saber pedirla y hay que saber orientarnos y parte de esa ayuda es buscar la terapia psicológica. Habrán unos que necesitarán también ayuda farmacológica, pero hay que agotar esos recursos. Uno pensaría que después de la pandemia íbamos a salir de pronto mejor y con algún aprendizaje, de pronto íbamos a mejorar en empatía, en ayuda al otro, en ser de pronto un poco más humanitarios, porque pues eso es lo que se ha perdido, pero vemos que lo que se hizo fue todo lo contrario. Salimos más agotados mentalmente, más agresivos, más irritables, como con una frustración ahí de pronto que está un poco camuflada, con depresión que muy seguramente ya muchos la traían, pero afloró. Los sentimientos de angustia también aumentaron bastante. Y hoy día, todavía, la pandemia fue en el 2021, estamos en el 2025 y apenas le estamos poniendo el ojo a este tema y esto debe ser un tema prioritario. De ahí deriva todo lo demás. Está comprobado que cuando la parte mental está bien, todo lo demás funciona bien. La parte física y los órganos, si somos un sistema, funciona bien. Cuando la parte mental está alterada, empiezan a aparecer no solamente las patologías psicológicas y emocionales, sino también las patologías a nivel físico, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades huérfanas, las enfermedades catastróficas de difícil tratamiento. Y lo último que hacemos es relacionarlos con la parte mental cuando tiene todo que ver la parte mental con la parte física. Entonces yo pienso que sí debemos ponerle un poco más de atención, mucho, si se quisiera, y todos deberíamos de rutina, así como uno desayuna, almuerza y come todos los días, todos deberíamos tener un psicólogo de cabecera al que pudiéramos ir como mínimo 2 veces al año. Ahora, si se necesita más, pues más. Pero pues es algo normal, como cuando tú vas al odontólogo que tienes que ir 2 veces al... Como una A, profilaxis, algo preventivo y mirar qué exacto, herramientas tengo, de pronto, como lo decías, hacer un proceso frente a mis dificultades o tener esas herramientas y después hacer seguimiento de cómo van, cómo va la así vida, cómo es, va tus diferentes áreas y qué requieres para reforzarlo. como Pero sí, creo reforzarlo. que nos lleva como a esa reflexión, a, a quitar como esos estigmas sociales que tenemos o esas frases de no voy al psicólogo porque
porque no estoy loco, no voy al Tal psicólogo cual. porque qué pena yo siendo profesional ir al psicólogo o ir a otro a contarle mis problemas o lo otro, o desertar. Entonces quiero que en la primera consulta me resuelvan todo o mejor acudo a un amigo que me sale más económico y probablemente ese amigo pues no tenga las herramientas suficientes para guiarte pues en un proceso terapéutico pues que puede hacer un profesional. Sí. Quería también tocar un tema un poquito de la calidad de vida. Ese aislamiento nos llevó como a ese proceso de introspección. Lo decíamos, de pronto veníamos con una depresión o con algunos síntomas de ansiedad, pero ese estar en silencio, el preguntarme, era como ir adentro, ¿no? Y Sí. sacar todas esas emociones que probablemente teníamos guardadas o que venían ya desde hace mucho tiempo y ponerlas como sobre la mesa. Pero también fue decir, bueno, vale la pena andar todo el tiempo en función del trabajo, de los hijos, de la casa, y yo qué, o sea, mis necesidades, mis afectos, mis emociones, mi querer de la vida, mi proyección. Entonces fue como abrir todo ese campo de preguntas y esto en la calidad de vida. ¿Cómo ve usted, digamos, esta población, sobre todo en la población joven, esa búsqueda, digamos, de trabajo versus la calidad de vida? ¿Ve que es igual de pronto la funcionalidad de un joven en esa búsqueda de trabajo, en esa permanencia, que de pronto los que somos de otras generaciones, de permanecer largo tiempo en un trabajo? Esa pregunta me encanta porque afectó mucho a la generación que en su momento estaba entre los 20 y los 30 años, que es la edad de productividad pues mayor. Esta Bueno, generación ha cambiado las prioridades notablemente, pero las ha cambiado porque ese es el mundo actual. Eso es lo que este mundo les ofrece y lo que les hemos dejado. Entonces, antes siempre se pensaba, por ejemplo, mi generación y la generación que va antes de mí, bueno, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que evolucionar, trascender, conseguir la casa, el carro, la beca y hacer el posgrado. Y ahí estaba, digamos, la prioridad. Y ahí estaba el éxito de nuestras vidas. Entonces, si tú hacías eso, eras exitoso. Pero según el criterio de quién o de acuerdo a qué mundo. Hoy en día los jóvenes, ese ya no es el mundo en el que van a vivir, entonces ya no les interesa estudiar, trabajar, conseguir la casa, porque ese no es el mundo al que se van a enfrentar. Hoy en día piensan, bueno, trabajo aquí, allá está un poquito mejor, entonces trabajé aquí 2 semanas, me voy para allá un mes, luego voy para el otro trabajo 3 meses y así, porque ellos ven la evolución es en eso. No ven la evolución, digamos, en el perseverar en un trabajo, en el ser constantes, sino que ven la evolución en estar de un lado para el otro. Además, porque pues esa es la vida. Eso es lo que, a lo que ellos se tienen que ver enfrentados hoy en día. Y pues digamos que de algún modo puede ser otra forma, ¿no? Otra forma de ver la vida, otra forma de hacer las cosas sin necesidad de que se cataloguen como exitosos o no exitosos. Realmente yo pienso que están en una etapa y en la búsqueda de transición, ¿no? Y pues está bien, siempre y cuando no le hagan daño a nadie, pues pienso que también puede funcionar, ¿no? digamos que esos esquemas de autorrealización han variado, ¿no? ¿Qué es la autorrealización? No es solamente tener unos recursos económicos estables, sino también la autorrealización puede ser el desarrollo de mi potencialidad como ser humano. Irme, no sé, De 6 meses viaje, de de vacaciones, ganar viaje. experiencias, ganar amigos, conocer otras partes del mundo que me enriquezcan. Entonces, sí ha cambiado esa prioridad y se ha cambiado ese concepto de calidad de vida frente a las distintas generaciones que eran, bueno, nuestros padres, nosotros y los jóvenes, y pues el reto también para esa población infantil que está en este medio, que probablemente también en el tema, digamos, de familia, se ha reducido. O sea, creo que también las estadísticas nos dicen que cada vez menos jóvenes quieren establecerse, Así digamos, es. como pareja, casarse y tener hijos. O sea, se ha estado reduciendo, pero también se han ampliado otras dinámicas relacionales con las mascotas, incluir también todo el tema, pues, de la diversidad, de nuestra expresión sexual. Entonces, creo que estamos abriendo un nuevo, digamos, panorama
frente a la salud física, a la salud mental. Quería que tocar un punto de esa, mm, digamos, correlación, digamos, como seres biológicos y cognitivos. Frente a la pandemia se desarrollaron muchas cardiopatías, muchas enfermedades pulmonares como secuelas digamos, del COVID. ¿Eso cómo influyó también en la autopercepción mental? O sea, el sentirme yo que no puedo correr, que ya no puedo realizar las mismas actividades. ¿Cómo veo eso en los pacientes que de pronto quedaron con esas secuelas? Los pacientes, sobre todo los que padecieron como tal el COVID, se ven o se perciben, se autoperciben hoy en día como personas más vulnerables y que vienen o quedaron, como tú bien lo dices, con secuelas o las patologías que ya traían pues se exacerbaron, se incrementaron y a causa de eso pues de pronto quedaron conectados a tratamientos o a dinámicas que no venían manejando o que no traían. Entonces, las secuelas hay que manejarlas, pero también hay que meterse en la cabeza que esas secuelas físicas van conectadas con la parte mental en la medida en que uno se autoperciba como una persona ganadora, como una persona, entre comillas, feliz, como una persona tranquila. La parte emocional nos va a ayudar bastante también con las secuelas físicas. Entonces, hay veces lo que se manejan son más barreras mentales que realmente físicas, porque si la persona, por ejemplo, desarrolló un asma a raíz de la pandemia porque le dio COVID, entonces se mira y no, es que no puedo trotar, no puedo caminar, no puedo ir al gimnasio. No, yo mentalmente tengo que prepararme porque ya está ahí, ya está la secuela, ya la tengo que manejar, tengo que ver a ver cómo mejoro mi calidad de vida, cómo puedo hacerlo mejor. Entonces, me preparo mentalmente, cambio mi forma de ver la vida, puedo ser mejor y en esa medida también la parte física me va a mejorar, seguramente ya no vamos a necesitar medicamentos, seguramente puedo hacer otras actividades que hacía antes o puedo hacer otras actividades que no hacía y ahora quiero hacer, pero todo va conectado con la parte mental. Realmente el poder de la mente es extraordinario y no le hemos dado el valor que tiene la mente. Entonces, si trabajamos mucho más esa parte, seguramente la parte física también va a mejorar notablemente y muchas de nuestras barreras pues son mentales. Entonces, yo pienso que uno puede llegar mucho más lejos si se dispone, si se mentaliza. Y dos preguntas para finalizar pues nuestro episodio. ¿Qué mensaje le daría usted, bueno, a los empresarios con toda esta dinámica? Pues usted, digamos, siendo médico especialista en SST, de cómo abrirse pues a esos nuevos retos. Un mensaje como para los empresarios, para eh, como abrirse a estas nuevas dinámicas. ¿Y qué recursos le podrían facilitar como a las personas para mejorar su salud mental frente a todas esas dinámicas o secuelas que quedaron de la pandemia a nivel emocional? Bueno, me parece importante. Quiero invitar a los empresarios, sobre todo a ellos que son los que, digamos, sostienen la economía de este país y la economía del mundo. Yo sé que hacer empresa es bien complicado, pero la parte más importante de la empresa es el recurso humano. Entonces, enfoquémonos y trabajemos un poco más en el recurso humano, en la parte mental, tener de pronto un cronograma de actividades o un sistema de vigilancia en nuestras empresas donde podamos tener un contacto más estrecho y hacer una prevención, porque ese sería como el objetivo, hacer una prevención de patologías a nivel mental, porque en la medida en que diagnostiquemos prontamente las patologías mentales y le demos un tratamiento adecuado, la productividad laboral también va a mejorar un 200%. Si tenemos un trabajador que trabaja contento, que trabaja alegre, que hace lo que debe hacer de manera voluntaria,
con amor, con alegría, eso nos va a mejorar muchísimo la productividad. Y no depende ni siquiera de las horas de trabajo, sino de la calidad de las horas que trabaje. Eso sería la invitación para los empresarios. Enfoquémonos más en la parte mental. No, digamos, no es tan complicado, no es nada del otro mundo, solamente saberlo hacer y saberlo implementar en las empresas. Y para la parte de los trabajadores, pidamos ayuda. Tenemos herramientas, dejemos al lado el estigma de que el que va al psicólogo o al psiquiatra es porque está desequilibrado o porque está loco. No, cualquier cosa menos ese término. Todos necesitamos ayuda para ser mejor en la vida y para poder evolucionar y mejorar. Necesitamos ayuda, sobre todo a nivel psicológico. Entonces, primero, si usted siente que necesita ayuda o que no puede usted solo, levante la manito y consulte. Vaya al psicólogo, el psicólogo mirará si lo deriva al psiquiatra. Haga en sus tiempos libres lo que le gusta hacer. Si le gusta hacer ejercicio, haga ejercicio. Si le gustan las actividades lúdicas, si le gusta ir a tomar café con su amiga, su amigo, con todos. Si le gusta salir de viaje, váyase de viaje. Si le gusta tomarse el café, salir con el perrito, hágalo. Hay otro tipo de espacios como por ejemplo la gimnasia mental, otro tipo de herramientas que han salido mucho con este tema. Entonces, utilicémoslas de buena manera, hagamos uso de esos recursos y eso nos va a permitir ser buenas personas, ser más empáticos y poder dejar una buena huella en este mundo, porque a este mundo no vinimos a sufrir, venimos a hacer las cosas de la mejor manera y no podemos irnos de la misma manera en que llegamos. Entonces, busquemos ayuda, pongámosla en práctica y seamos un poco más empáticos en esa parte. Bueno, doctora Sandra, muchísimas gracias por este espacio. Invitarlos a todos, como dice la doctora Sandra, a pedir ayuda si la necesitamos, reflexionar siempre sobre lo que sentimos y cómo lo estamos viviendo y saber que todavía seguimos surfeando estas olas que nos dejó la pandemia, pero que siempre hay posibilidades de estar mejor. Muchísimas gracias. No olvides compartir este episodio con las personas que creas que le puede ayudar. Igual también te invitamos a seguirnos en las redes sociales y nos vemos en otro episodio de Sanamente.